único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bioplenitud presenta un revivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios. Está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual, y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas, donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos en la hora del poder. Qué bendición es que cada uno de ustedes se dé cita para estar con nosotros. Amigos, hermanos, un abrazo para todos, esperando que la paz y el gozo y la alegría puedan morar en sus corazones. Estamos listos para tener la hora del poder, esperando que este programa pueda ayudar a todos aquellos que necesitamos crecer cada vez más en la palabra de Dios. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos bien agradecidos contigo porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, a quien nosotros adoramos y alabamos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar listos para presentar tu palabra. Muchas gracias por las bendiciones recibidas. Estamos bien agradecidos contigo y queremos pedirte en esta tarde que bendigas a cada uno de aquellos que se dan cita para estar con nosotros, a todos aquellos que te buscan de corazón, Señor. Dales la victoria sobre cada debilidad, cada flaqueza de su vida. Bendice a cada uno por nombre, permite que el Espíritu Santo sea sus guías de cada uno de ellos, y no solo de ellos, sino también de mí, oh Dios, cuánto lo necesitamos. Que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros en este momento para que podamos entender tu palabra. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Así es, amigo hermano, qué lindo es que podamos tener la hora del poder. Es una bendición. Estamos estudiando los temas de la sabiduría divina y ahora vamos a estudiar, el tema se llama sabiduría para que Dios nos dé la sabiduría para cómo orar por nuestros hijos. Lo necesitamos. Al menos yo lo necesito mucho. Yo sé que tú, hermana, que estás allí, hermano, yo sé que todos necesitamos orar por nuestros hijos, es lo único que tenemos y es lo que verdaderamente es nuestra familia y queremos orar por ellos, queremos estar seguros de que Dios nos escucha. Pues ahora vamos a aprender cómo orar por ellos, porque verdaderamente nosotros, como dice el Espíritu Santo, que no sabemos orar como conviene, pero el Señor nos ayude en esta tarde para poder entender el tema de esta tarde, que es muy importante. La sabiduría primeramente de Dios en nosotros puede ayudarnos a poder nosotros ayudar a nuestros hijos. De otra manera, si no hay sabiduría divina, no vamos a poder. Pero el Señor Jesús quiere darnos su sabiduría, así que estamos listos para llevar a cabo el programa de esta tarde. Y vamos a empezar allí con Romanos capítulo 10 y verso 1 y 2. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10 y verso 1 y 2. Dice así: hermanos, Pablo hablando, ¿verdad? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación.
¿Cómo oraba Pablo? ¿De qué manera Pablo oraba? Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros debemos orar por nuestros hijos? De la manera que Pablo oraba. Oraba, dice, oraba para salvación. ¿Para salvación de quién? De los hermanos. Así también nosotros debemos orarle a Dios para que Dios salve a nuestros hijos. Pero sigamos el versículo que sigue, el verso 2. El verso 2 dice así, de Romanos. Cuán importante es, fíjate, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amigo o hermana que estás allí, quiero decirte que a veces nosotros no sabemos cómo nosotros mismos, de verdad, como dice aquí, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es muy importante que nosotros tengamos todas las cosas que podamos dar testimonio, cada uno de nosotros, de que verdaderamente hemos conocido a Dios, porque dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Nosotros debemos mostrar que tenemos la sabiduría divina para que nosotros podamos orar. De esa misma manera, orarle al Señor que ayude a nuestros hijos para su salvación. Eso es muy importante eso, porque verdaderamente ya dije que lo único que nosotros tenemos y queremos es que nuestros hijos sean salvos, ¿verdad? Ahora dice allí en segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 18, fíjate lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Dice así. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra y hasta el día de la eternidad. ¿Cómo orar por nuestros hijos? ¿De qué manera? Dice que nosotros debemos orar que nuestros hijos crezcan, dice, ¿en qué? En gracia. ¿Y qué más? Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos orarle al Señor que ayude a nuestros hijos a que ellos crezcan en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al quien sea dice allí, a quien sea la honra y la gloria. Dice, hasta el día de la eternidad. ¿Cuán importante es esto, mi hermano, mi hermana que estás ahí? A veces nosotros nomás no sabemos orar, pero Dios dice, Él nos enseña cómo nosotros debemos orar. El pedido de nuestro corazón debe de ser para que nuestros hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento, porque ese es el deseo de Dios para con ellos y debe de ser el deseo nuestro también para nuestros hijos. Es importante esto, ¿sabes? Dios quiere que nosotros de verdad tengamos la sabiduría de Dios para pedirle al Señor. Por eso, sabiduría para cómo orar con nuestros hijos, yo creo que es importante para todos nosotros. Ahora, allí en Efesios capítulo 5 y verso 2, no sé si tenemos allí, si salió comentario, si salió pues lo ponemos después de esto, y si no, seguimos ahí. Luego dice, y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué les debemos enseñar a nuestros hijos nosotros como madres, como padres que oramos por ellos? ¿Qué le debemos pedir al Señor? Que ayude a nuestros hijos a andar en amor, que tengan amor hacia los demás, andar en amor como también Cristo nos amó. Eso es lo que el pedido de nuestro corazón debe de ser a diario. ¿Cómo podemos nosotros orar por nuestros hijos? ¿De qué manera? Pues debemos de ir a nuestro Dios y a decirle, Señor, ayuda a mi hijo, que siempre él tenga amor para todo el que anda a su alrededor. Porque eso es lo importante. Como Cristo amó cuando Él estuvo en esta tierra. Así debe de ser el pedido de nuestro corazón. Que nuestros hijos, dice, anden en amor. Y sabes que al leer, al estudiar este tema es maravilloso, porque si nosotros aprendemos a orar con la sabiduría divina, vamos a tener éxito. Todo lo que Dios ha dejado, lo ha dejado para nuestra enseñanza. Y Él quiere que nosotros aprendamos de su manera, como Él nos ha enseñado. Eso es importante. Cada uno de nosotros debemos mostrar a nuestros hijos que nosotros andamos en amor, que nosotros tenemos amor para el prójimo, para el que está a nuestro lado. Entonces, con el ejemplo que nosotros le damos y con las oraciones a nuestro Dios, de esa manera nuestros hijos van a llegar a ser verdaderamente hijos que aman al prójimo, como dice allí, van a tener amor como también Cristo amó a nosotros. ¿Sabes? Esa es la verdad. Qué triste es que nosotros no podamos darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Y digo, bueno, no lo digo por ti, mi hermano, yo creo que todos como padres hacemos lo mejor, pero a veces nos equivocamos y les mostramos a nuestros hijos, tal vez les mostramos con nuestra vida, le demostramos lo que la palabra de Dios nos enseña. Como por ejemplo, una de las maneras que nosotros podemos demostrar a nuestros hijos que eso no es lo que la Biblia enseña, es que cuando vamos a la iglesia, nosotros cuando llegamos de la iglesia, en vez de llegar comentando el versículo que leímos de la Biblia o algo que nos gustó mucho, que nos captó nuestra atención, nosotros lleguemos tal vez a la hora de reunirnos a la comida, estemos comentando de la hermana, del hermano, del pastor y de todo. Eso no edifica. Sin embargo, a veces caemos en esas trampas. Pero yo quiero decirte, hermana, hermano, en esta tarde, que el Señor quiere ayudarnos. Quiere que nosotros mismos, yo misma, pueda dar ese ejemplo a mi hija y a mi hijo. Y ese hijo y esa hija vean en mí que yo verdaderamente amo a Dios. Y que amo a mi prójimo. Y que estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios, como Cristo hizo en esta tierra, ¿verdad? Esos son los consejos del Señor de esta tarde y yo espero que sean para bendición y para beneficio de cada uno de ellos. Yo, para mí especialmente, he agarrado este tema porque yo misma lo necesito mucho, urgentemente. Ahora, no sé si sacamos comentario ahí, y si no, pues vamos a ir ahí a Tesalonicenses 5:6. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 6.
¿Cuán importante es esto, sabes? Dice así, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 6. Por tanto, dice Pablo, dice, por tanto, no durmamos. ¿Qué dice? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, no durmamos como los demás. Hermano, hermana que estás allí, la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar por nuestros hijos para que no duerman, como dice la Biblia, sean fríos, pues, que no le tomen atención al mensaje. Que oremos para que nuestros hijos no sean, tal vez como nosotros mismos hemos sido, o como los demás, como dice allí, que ellos no sean así. ¿Por qué? Que ellos deben de ser, dice, no durmamos como los demás, dice, déjame el versículo, bueno, acá lo tengo, sí, no porque tenía la segunda. El verso 6, dice así, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Es importante eso, ¿sabes? Enseñar a nuestros hijos a estar velando, o sea, atentos siempre, listos, preparados. Porque, pues como nunca sabemos, ¿verdad?, cuándo Dios nos llamará a cuenta. Por eso Dios dice, Pablo da el consejo, dice, por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino que velemos. Eso es importante, así debemos enseñar a nuestros hijos y debemos orarle al Señor para que el Señor haga esa obra en el corazón de ellos. Y ellos se mantengan, ¿qué? Despiertos y velando siempre preparados. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Debemos de ser sobrios, dice la Biblia. Debemos de ser sobrios. Sí, mi querido amigo, mi querida hermana, que estás allí, es una bendición que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, tanto con nuestro ejemplo, como también en nuestras oraciones. De esta manera nosotros le estamos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que nuestros hijos lleguen a ser, ¿verdad? Ahora, allí en el Salmo 19 y el verso 10, fíjate lo que la Biblia dice. Recuerda que estamos estudiando sabiduría para cómo enseñar, cómo orar por nuestros hijos, cómo nosotros debemos orar por ellos. Y allí dice en el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Mira, este versículo dice, deseables. Nosotros debemos orarle al Señor cada día por nuestros hijos para que su palabra pueda llegar a ser lo que dice el versículo, que sea deseable, que nuestros hijos deseen, que esta palabra sea deseada en su corazón, dice, más que el oro. Y cuán importante es este versículo, ¿sabe? Porque nuestros hijos, ellos desean mucho cualquier cosa en el mundo, menos la palabra de Dios. Y tú no me vas a dejar mentir, porque esa es la verdad, y a veces hasta nosotros mismos. Pero la Biblia me enseña cómo yo puedo orarle al Señor para que mi hijo, mi hija, puedan sentir, dice, el deseo en sus corazones. Dice
que sean deseables, que sean más que el oro, más que todo lo que hay en este mundo, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que la miel, y que la que destila del panal. Nosotros podemos orar para que nuestros hijos sientan gozo, sientan alegría, sientan regocijo al estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos aprender a orarle al Señor para que Él ponga ese deseo en el corazón. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que pidamos. Y si Él nos enseña que pidamos, y ahora Él dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, si nosotros pedimos conforme a la palabra de Dios, Él nos va a contestar. Creamos lo que Él nos va a contestar. Él siempre contesta nuestras oraciones cuando son un beneficio especial para nosotros y para nuestra familia. Así que es lindo, es maravilloso ver cómo el Señor desea que nosotros oremos, le clamemos al Señor. Yo quiero pedirte en esta tarde que oremos, ¿sabes? El tema de esta tarde es muy importante porque es un pedido que yo creo que cada padre, cada madre especialmente, tiene en su corazón el deseo de que su hijo, su hija, pueda llegar a este conocimiento, pueda tener ese deseo en su corazón de que verdaderamente sienta esa felicidad, ese gozo de tener la palabra de Dios viva en su mente y en su corazón. Yo creo que si hay algo por lo cual nosotros debemos orar es por nuestros hijos cada día, porque yo sé que todos queremos bendiciones, pero la bendición más grande que yo, al menos yo deseo, yo sé que tú también, mi hermana y mi hermano que estás ahí, la bendición más grande que deseamos es de que toda nuestra familia nos unamos como un solo sentir para poder estar juntos y poder ayudar a otros en familia, en unidad. Y eso no lo podemos lograr a menos que nosotros le pidamos al Señor. Y de la manera que el Señor desea que nosotros le pidamos, es la manera que nosotros podemos hacerlo y el Señor puede contestar nuestro pedido. Vamos a orar, pero antes de llegar a la oración, en este momento, yo quiero pedirte que vayamos allí en Miqueas, capítulo 6 y verso 8, porque este versículo es muy importante, ¿sabes? Para cada uno de nosotros, este versículo es bien importante en nuestra vida. Dice Miqueas capítulo 6 y verso 8, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Verdad que sí? El Señor nos ha declarado lo que es bueno. ¿Qué le debemos pedir a Dios nosotros? Que ayude a nuestros hijos a entender lo que es bueno para nosotros. Eso es importante, ¿sabes? El Señor lo dice en su palabra. Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. Sí, el Señor nos declara en su palabra. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahora, fíjate, ya Él nos dice, Él nos enseña lo que es bueno. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide Él? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Mira, amigo hermano,
El Señor eso es lo que desea, que tú y yo hagamos, y que eso desea que nosotros vayamos y le pidamos a Él, que ponga en el corazón de nuestros hijos amar a Dios. Y dice que debemos pedirle para que lo amen, y también dice para amarlo, para hacer justicia. ¿Qué dice? Para que sea justo, para que tenga justicia en su corazón. Y luego dice, y tener misericordia, que tenga justicia y que ame al Señor, y luego, y que tenga misericordia, y misericordia. Y lo más importante en este versículo es humillarte ante tu Dios. Enseñemos con nuestro ejemplo a nuestros hijos. Enseñémosles a ellos y clamémosle al Señor que cuando nuestros hijos vean que verdaderamente nosotros amamos, hacemos justicia, misericordia y nos humillamos delante de Dios, que ellos puedan ser igual, que ellos puedan tener ese sentimiento dentro de ellos. Porque verdaderamente eso es todo lo que el Señor requiere en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Todos los que vayamos al cielo, todos los que estamos esperando la venida de Cristo, este será el tema de su vida, toda su vida. Amar a Dios, hacer justicia y también tener misericordia de aquellos de a su alrededor, y también ser humildes, tanto delante de Dios como delante de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Eso es todo. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide? Pues ya lo leímos. Ya leímos qué pide Jehová. Eso es lo que Él declara en su palabra. Yo quiero pedirte en esta tarde que vayamos a nuestro Dios. Yo quiero decirte que te unas conmigo a pedirle al Señor. La palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Yo sé que no estoy sola, tú me miras aquí sentada, pero yo no estoy sola. Está el Padre y está el Hijo conmigo. Y ahí en tu casa también está el Padre, está el Hijo contigo. Donde hay 2 o 3, allí está contigo. Y yo te quiero pedir que le oremos al Señor. Si tienes hijos, oremos para que estos hijos puedan ser lo que el Señor requiere que sean. Si tienes nietos, si tienes sobrinos, todos los de tu familia. Vamos a orar especialmente en este momento para esa necesidad. ¿Cuán importante es esa necesidad que hay en nuestra vida si nosotros de verdad queremos reflejar el carácter de Cristo? Vamos a orar. Únete conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, cuán bueno eres. Gracias por enseñarnos tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu bondad, tu paciencia para con nosotros. Oh Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros como padres, como madres, a que cada día podamos orar por nuestros hijos de acuerdo a tu voluntad.
Que cuando oremos, Señor, podamos ir a pedirte, Padre Santo, conforme a tu voluntad. Porque tu palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ayúdanos a que te pidamos lo que verdaderamente es necesario para nuestra vida. Y la necesidad más grande que hay en nuestra vida es que no sabemos orar como conviene. Oramos de acuerdo a nuestra voluntad, como nosotros creemos. Pero Padre, en esta tarde estamos teniendo este estudio para que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, la gracia y el poder para cómo nosotros orar por nuestros hijos y cómo nosotros mostrarles a ellos en nuestra vida cómo vivir delante de ti. Porque sabemos, Señor, que el pueblo de Israel, ellos en el principio a sus hijos no les leían la palabra de Dios, sino que se la pasaban, dice tu palabra, de boca a boca. Y con el ejemplo que ellos vivían, con eso sus hijos podían tener un ejemplo claro de lo que es tu misericordia. Padre bendito, pon en nosotros ese ejemplo maravilloso para que nosotros podamos siempre, con nuestro ejemplo, donde quiera que estemos, con quien quiera que vivamos, nosotros podamos dar ese ejemplo primeramente a nuestros hijos, segundo a los que nos rodean y a todos nuestros familiares. Y ayúdanos para que el Espíritu Santo cada día nos enseñe cómo orar los unos por los otros. Bendícenos en este momento y gracias, Señor, porque así como tú has ayudado a tantos hijos tuyos que han alcanzado la victoria, así también tú nos ayudarás a nosotros, a cada uno de nosotros, a alcanzar la victoria, pero no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Porque nosotros creemos la promesa, Señor, que tu palabra dice, cree tú y toda tu familia será salva. Pero, Señor, eso solo tú no lo puedes ayudar, no nos puedes dar esa convicción, esa seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos puedes poner cada día el deseo de ser un ejemplo para los que nos rodean. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Así es, mi hermano, hermana, que estás allí en esta tarde. Quiero agradecerte por darte la oportunidad de verdad de escuchar este tema que es tan importante para cada uno de nosotros. Sigamos ahí porque verdaderamente al leer ese capítulo de Miqueas 6:8 necesitamos aprender nosotros cómo nosotros debemos orar para que nuestros hijos puedan ellos ser también un ejemplo de donde quiera que ellos estén. Ahora fíjate allí en el Salmo 11, verso 7. Fíjate lo que dice el Salmo 11 y el verso 7. Dice así: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mira su rostro. Mira, mi amigo, mi hermano, hermana que estás allí, cómo orar por nuestros hijos, ¿sabes?
Debemos orar y pedirle al Señor, dice ese versículo, debemos orar para que veamos, porque Jehová es justo. Debemos orar a pedirle al Señor que ponga justicia en nuestros hijos. Porque el Señor Jesús ama la justicia. Y eso debe de estar en el corazón de cada uno de nuestros hijos. El amar la justicia. Y también dice, hacer recto. Porque el hombre recto mira su rostro. El hombre recto, la persona, y cuando la Biblia habla de hombre está hablando de todos, toda persona. Recuerda que la mujer se llamará varona, dijo Adán allá. Entonces, para cada uno de nosotros debemos orarle al Señor, debemos pedir la sabiduría de Dios para que nosotros, primeramente con nuestro ejemplo, les mostremos a nuestros hijos que en nosotros, dice la Biblia, que hay que, el verso 7 dice, porque Jehová es justo, que hay justicia. Yo debo demostrarle a mi hijo que yo soy justa. En todo lo que yo hago, yo debo de hacer justicia. Eso es bien importante. En la vida cristiana, amigo hermano, eso es muy importante. Hago justicia y luego debe de haber también, como dice allí, debe de haber amor por la justicia. ¿Por qué? Porque el hombre justo que ama la justicia verá el rostro del Señor. Eso debemos orarle al Señor para que en nuestros hijos haya eso y ellos puedan ver su rostro cuando venga Él en gloria. Sí, amigo, ¿sabe? El tema de hoy es maravilloso. Yo personalmente soy bien bendecida al estudiar este tema, ¿sabes? Y me maravillo cómo Dios quiere enseñarnos cada día. Ser enseñados por la palabra de Dios es lo más grande que yo he encontrado en mi ignorancia mía. Yo lo único que he encontrado que lo más grande en la vida es dejarse guiar por la divina providencia del Espíritu Santo, ¿sabes? Por eso es que el tema de esta tarde, yo espero que te ayude a ti y me ayude a mí. Luego, allí en Lucas capítulo 6, verso 36, fíjate lo que dice. En San Lucas 6:36. Vamos a ver qué dice. Dice así: sed pues misericordiosos, dijo Jesús, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar por nuestros hijos? Porque ellos sean misericordiosos. ¿Sabes? Tú y yo debemos clamarle al Señor, orarle: Señor, ayuda a mi hijo, que él sea misericordioso como tú, que tenga misericordia, que sienta esa necesidad de poder ayudar a otro. ¿Sabes? Nuestros hijos, si nosotros oramos con ese pedido a diario, pidiéndole al Señor que ponga misericordia en su corazón, en su mente, créelo que el Señor lo va a hacer. Yo creo las promesas de Dios.
El Señor dice que nosotros debemos pedir y debemos pedir creyendo que lo vamos a recibir. Y yo sí creo. Él dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre. Dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Sí, porque el ejemplo más grande que tú y yo tenemos es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando yo actúo, hago, vivo, haciendo la voluntad de Dios, entonces mis hijos van a ver ese ejemplo y ellos van a hacer lo mismo. Ellos van a ser así, porque tú y yo lo estamos clamando y el Señor ese pedido no lo deja. Bueno, Dios siempre contesta todos nuestros pedidos, pero si hay algo que el Señor desea que nosotros clamemos es porque Él tenga misericordia de nosotros y también por nuestros hijos. Pero también Él desea que nosotros hablemos un así dice Jehová, que pidamos conforme a la palabra. Porque recuerda, su palabra está comprometida. Y ahí sí que no podemos dudar, porque si Dios lo dice, Él lo cumple. Pero yo también tengo que cumplir las condiciones, los requisitos. Así es. Eso es importante, ¿sabes? Pero bueno, veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 17. 2, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 17. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Cómo debemos? Dice, debemos orar por la sabiduría. ¿Cómo orar por nuestros hijos? ¿Cómo orar por ellos? Debemos orarle al Señor que nuestros hijos honren, dice, honrar, que honren a todos, que amen a los hermanos y lo más importante, también, que teman a Dios y que honren al Rey. ¿Te das cuenta todo lo que Dios quiere que nosotros pidamos? Que le pidamos que nuestros hijos sean en su vida. Eso es importante, ¿sabe? ¿Cuán importante es esto? Mira, si nosotros oráramos así, yo te digo que si nosotros oráramos por estas cosas, créelo que no tuviéramos, si nuestros hijos hubieran crecido en este conocimiento y nosotros hubiéramos tenido ese privilegio y esa bendición de enseñarles esto a ellos, nuestros hijos fueran diferentes, nuestros hijos estuvieran amando a Dios y amando al prójimo, amando a los hermanos y amando a Dios sobre todas las cosas. Pero qué triste que nosotros a veces pues no les hemos enseñado esto. Primeramente a veces porque no hemos tenido este conocimiento desde que éramos jóvenes, ¿verdad? Desde que teníamos el privilegio de que ellos eran pequeños. Segundo, a veces aunque lo hemos tenido, no le hemos dado la importancia de lo que esto significa. Y sabes, si hay algo que tiene significado para vida y para vida eterna, es esto, lo que estamos estudiando. Lo que estamos estudiando, esto es para vida y vida eterna. Esto es para bendición y santificación en nuestra vida. Qué lindo, ¿sabes? Al meditar en estos consejos es una bendición, porque
como dice la palabra de Dios allí, ese versículo, porque dice el versículo que leímos, dice, honrad a todos. Eso debe de ser en nuestro corazón siempre. Pero ¿qué hay en nosotros? Nosotros nunca a veces no honramos al prójimo. Honrad a todos, amad a los hermanos. No amamos a los hermanos como debiéramos de amarnos. No tememos a Dios como debiéramos temerlo, porque si lo hiciéramos lo primero. Y honrad al Rey. Todo lo que nos manda, debemos nosotros obedecerlo. Y de esa manera, como padres, nosotros lo hacemos y así le oramos al Señor para que nuestros hijos sean. Qué lindo, ¿sabes? Ahora, ahí en Efesios capítulo 10, yo no sé si hallaste comentario ahí. En Efesios 2:10, capítulo 2 y versículo 10. Vamos a ver qué dice Efesios 2:10. Dice así, fíjate lo que dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en qué? En ella. Mira, ¿qué debemos orarle al Señor? ¿Cómo debemos orarle al Señor? Debemos orarle al Señor que ayude a nuestros hijos a entender que hemos sido hechos semejanza, hemos sido creados a la semejanza de Dios. Hemos sido hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo. O sea, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Somos a su semejanza, somos semejantes a Él, hechura suya, y luego dice, creados en Cristo para buenas obras, las cuales, estas cosas, todo eso, son, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué dice? Para que tú y yo vivamos en ellas. Mira, amigo, hermano, hermana que estás allí, si estos consejos que el Señor nos da, nosotros hoy los ponemos en práctica, yo quiero decirte que nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar totalmente. Porque hasta vuestros hijos. Y yo te puedo decir algo, no quiero decirte mucho, pero te quiero decir que sí los hijos ven las cosas en uno, ¿sabes? ¿Sabes? Mi hija dice, le dice a su hermano, no, mi mamá ahora, ¿qué va a ser? Ni parecida a lo que era antes. Dios la ha cambiado tanto, ¿sabes? Qué lindo que los hijos y los familiares y todos los que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros. Yo quiero decirte que no es para jactancia, sino para la honra y la gloria de Dios y para edificación de nuestros hijos, de nuestra familia y de todos los que están a nuestro alrededor. Eso es una bendición, ¿sabes? El Señor es bueno y Él desea que nosotros como padres demos el ejemplo y que oremos cada día para que estas cosas se cumplan y sean una realidad en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Que ellos tengan esas características. Luego dice allí en el Salmo
5:11. Fíjate lo que dice el Salmo 5:11. Capítulo 5 y verso 11. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Por qué debemos orar por nuestros hijos? Debemos orarle al Señor para que el Señor ponga en nuestros hijos, ¿qué? Que se alegren en todos los que se alegren en confiar plenamente y que den voces de júbilo, de alegría para siempre. ¿Por qué? Porque dice, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Debemos enseñar a nuestros hijos que en toda ocasión ellos se regocijen, porque Dios siempre nos va a defender si nosotros le somos fieles y obedientes. Y eso debemos pedirle al Señor, que marque eso en el corazón de ellos, para que ellos puedan llegar a tener ese regocijo y ese gozo en sus corazones. Veamos qué dice allí en Segunda de Tesalonicenses 5:15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 15. Dice así en el capítulo 5, verso 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Por qué le debemos orar al Señor por nuestros hijos? Con la sabiduría de Dios. Dice que debemos clamarle al Señor, ¿para qué? Para que dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Yo con mi ejemplo, yo con mis actitudes debo enseñar a mis hijos que yo no voy a pagar mal por mal. Yo no voy a hacer el mal a otro. Que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir, dice, lo bueno. Debo de enseñar a mi hijo que el que te hace mal, hacerle el bien. Eso debe de estar en mi corazón y yo debo de orarle al Señor para que mi hijo pueda hacer lo mismo. Y eso es lo que él va a tener grabado en su mente y en su corazón, que si su madre y su padre nunca pagaban mal por mal, él va a hacer lo mismo. Así que, amigo hermano, quiero invitarte a que les enseñemos a nuestros hijos, como dice allí en el versículo 16, que estemos siempre gozosos. Que el Señor te bendiga. Oh Padre, en esta tarde, gracias Señor por la bendición de tu palabra. Bendice a cada uno por nombre de todos aquellos que se dieron cita para estar con nosotros. Que podamos nosotros ayudar a nuestros hijos, ayudándoles a ellos a orar conforme a la palabra de Dios, a pedir conforme a la palabra de Dios y a vivir lo que nosotros les enseñamos. Pero Padre, en esta tarde te pido una bendición especial para todas las madres, pero se me vino a la mente nuestra hermana Mari Carmen, bendícela a ella, ayúdala y Señor, ayúdale cada día con sus necesidades, con sus aflicciones y bendice a sus hijos y tráelos al conocimiento. No solo sus hijos de ella, sino a todos nuestros hijos. Cada madre que tiene su preocupación y su aflicción, la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj
jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.